Cuanto más duro sea el proceso, mejores resultados obtendrás. Esa es la mentalidad que me gusta tener. Algo realista, pero al mismo tiempo un poco cruel conmigo mismo. Eso lo tengo claro, pero lo que muchos no entienden es que el lado jodido de la historia es el que realmente te moldea, el que te obliga a cambiar, el que te arranca esa versión mediocre que llevas cargando desde hace años. Ese dolor, esa incomodidad constante, esa presión, todo eso es lo que te va a convertir en alguien que ya no se rompe tan fácil. No importa si te sientes cansado, tienes que continuar. Este proceso es largo, es pesado, y muchas veces se siente como una mierda interminable. Pero al final del camino, la vida recompensa el esfuerzo real, no las intenciones. Y eso tienes que tenerlo tatuado en la cabeza. No basta con querer algo. No basta con decir que vas a cambiar. Tienes que demostrarlo con acciones, con disciplina, con consistencia. Y aquí es donde la mayoría falla. Porque cuando las cosas se ponen incómodas, cuando el cuerpo empieza a doler, cuando la mente empieza a sabotearte, ahí es donde la gente se rinde. Ahí es donde bajan el ritmo, donde negocian con su propia debilidad, donde se dicen que mañana será otro día. Y así pasan semanas, meses, años, atrapados en el mismo maldito lugar. Tú no puedes permitirte eso. Si de verdad quieres avanzar, tienes que dejar de tratar esto como algo opcional. Tienes que dejar de actuar como si pudieras permitirte fallar una y otra vez sin consecuencias. Cada día que no haces lo que sabes que tienes que hacer, te estás alejando. Así de simple. No hay excusas, no hay justificaciones que cambien esa realidad. O haces el trabajo o te quedas atrás. No hay punto medio. Y ese trabajo no siempre se ve bien. No es motivador todos los días. Es levantarte cuando no quieres. Es entrenar cuando estás agotado. Es trabajar cuando la cabeza te pesa y lo único que quieres es apagar todo y desaparecer por unas horas. Pero no lo haces. Sigues. Sigues porque entiendes que cada momento en el que decides continuar, estás construyendo algo que la mayoría nunca va a tener: carácter, resistencia, disciplina real. No esa disciplina de redes sociales. No esa que dura 2 semanas y luego se apaga. Hablo de la disciplina que se mantiene incluso cuando todo se siente pesado. Esa que no depende de emociones, sino de compromiso. Porque las emociones son inestables. Hoy estás motivado, mañana no. Hoy tienes energía, mañana estás destruido. Si dependes de eso, estás perdido. Necesitas algo más sólido. Necesitas una mentalidad que funcione incluso en los peores días. Y eso se construye a base de exigencia. Exigencia contigo mismo, no con los demás. No con el mundo, contigo. Tienes que empezar a mirarte con honestidad. Ver en qué estás fallando, en qué estás perdiendo el tiempo, en qué te estás saboteando. Porque sí, te estás saboteando más de lo que crees. Pierdes horas en distracciones. Postergas lo importante. Te das permisos que no te puedes dar. Y luego te preguntas por qué no avanzas. Eso tiene que terminar. Si realmente quieres resultados, tienes que eliminar todo lo que no aporte. Todo lo que te aleje de tu objetivo tiene que desaparecer o reducirse al mínimo. No es negociable. Tu tiempo vale demasiado como para desperdiciarlo en mierda que no te construye. Y lo mismo con tu energía. Cada vez que decides no hacer lo que sabes que debes hacer, estás debilitando tu propia palabra. Estás entrenando a tu mente para rendirse. Estás reforzando el hábito de abandonar. Y luego esperas resultados grandes con hábitos mediocres. Eso no va a pasar. Tienes que endurecerte. Tienes que volverte alguien que cumple, incluso cuando no tiene ganas. Alguien que termina lo que empieza. Alguien que no se rinde en la primera incomodidad. Porque el mundo no le da nada a los que se quedan a medias. El mundo responde al esfuerzo real, constante, agresivo. Y eso implica sacrificio. Implica renunciar a comodidad. Implica decirle que no a muchas cosas. Implica alejarte de distracciones, de personas que no aportan, de hábitos que te mantienen estancado. No es fácil. Nunca lo fue. Pero tampoco estás buscando algo fácil. Estás buscando crecer, avanzar, mejorar, y eso cuesta. Cuesta tiempo, cuesta energía, cuesta disciplina y sobre todo, cuesta compromiso total, no parcial, no cuando te conviene. Tienes que meterte en esto de lleno, sin reservas, sin dudas constantes,
sin ese diálogo interno que te frena cada vez que algo se pone difícil. Ese diálogo es basura. No te sirve. Lo único que sirve es la acción. Hacer lo que tienes que hacer, una y otra vez, hasta que se convierta en parte de ti. Hasta que ya no tengas que pensarlo tanto. Hasta que sea automático. Ahí es cuando empiezas a ver cambios reales. Pero para llegar ahí, tienes que atravesar la parte incómoda. La parte donde todo cuesta. Donde no hay resultados visibles. Donde parece que estás trabajando para nada. Esa etapa rompe a la mayoría. Pero también es la que separa a los que logran algo de verdad de los que se quedan soñando. Tú decides en cuál lado te quedas. No con palabras, con acciones. Porque puedes decir que quieres cambiar, que quieres mejorar, que quieres lograr cosas grandes. Pero si tus acciones no respaldan eso, no vale nada. Tu vida es el resultado de lo que haces, no de lo que dices. Y si no te gusta donde estás, entonces cambia lo que haces todos los días. Empieza a moverte, empieza a ejecutar, empieza a construir. Y no te detengas, ni cuando estés cansado, ni cuando dudes. Sigues porque entiendes que cada paso cuenta, que cada día suma, que cada esfuerzo, por pequeño que parezca, te está acercando. Pero solo si eres constante, solo si no te rindes. Porque esto no es para gente que quiere resultados rápidos sin esfuerzo. No es para los que buscan comodidad mientras intentan crecer. No es para los que abandonan cuando la motivación desaparece. Esto es para alguien que está dispuesto a hacer lo necesario, sin importar cómo se sienta. Y eso tiene que ser lo que te define, no lo que dices. Lo que haces cuando nadie te ve. Lo que haces cuando estás solo. Ahí es donde se ve quién eres realmente. Y si quieres cambiar eso, si quieres convertirte en alguien diferente, entonces tienes que empezar a actuar como esa persona desde ahora. Sin esperar, sin dudar. Te lo debes a ti mismo. Te debes esa versión que sabes que puedes ser. Pero no va a aparecer sola. Tienes que construirla, a base de esfuerzo, a base de disciplina. Y sí, va a doler, va a ser incómodo, va a haber días de mierda. Pero eso es parte del proceso. Eso es lo que te va a transformar. Así que deja de buscar salidas fáciles. Deja de esperar resultados sin esfuerzo. Y empieza a tomártelo en serio. Porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Y el tiempo sigue pasando. Así que muévete, trabaja, entrena. Y no pares hasta que hayas dado todo lo que tienes. Porque al final, eso es lo único que te va a llevar a donde quieres llegar. No tienes idea de cuántas veces dejé caer el peso de mi vida al suelo. Y no te lo puedo decir porque realmente ya perdí la cuenta hace años. Más bien me dejé caer. Estaba cansado, exhausto hasta los huesos, harto de los obstáculos que la misma vida me colocaba uno detrás de otro sin darme ni un segundo de aire. Y si te hablo con toda la sinceridad, déjame decirte que no es fácil pasar por un momento así. La vida se nos puede derrumbar de un segundo a otro, y creo que nadie en este mundo está preparado para que eso ocurra de verdad. Pero a veces necesitamos de esos momentos duros, de esas caídas que te dejan sangrando en el piso, para poder averiguar de lo que estamos hechos. Dios te pone este tipo de prueba para ver exactamente de qué material estás construido, para que al final puedas cumplir con el propósito que Él tiene marcado para ti desde antes de que nacieras. Si algo he aprendido en esta vida llena de golpes, es que tienes que salir ahí afuera y exponerte al máximo, romperte las manos, las rodillas y todo lo que haga falta para que Dios vea tu esfuerzo real y te recompense como corresponde. Dios tiene algo grande reservado para ti, pero primero te va a poner a prueba una y otra vez hasta que no quede duda, y vas a tener que aprender de cada una de esas pruebas que te lanza sin piedad. Vas a tener que endurecer tu mente como el acero para poder salir adelante en cada ocasión, porque sin pasar por todo eso, sin absorber esos golpes y convertirlos en pura fuerza bruta, no serás nadie en tu vida. Serás solo otra persona que se quedó tirada en el camino, olvidada, sin lograr absolutamente nada que valga la pena recordar.
La mayoría cae una vez y se convence de que ya no vale la pena intentarlo de nuevo. Se quedan con la herida abierta, con la rabia que se convierte en veneno lento. Se pasan el resto de los días justificando por qué no pudieron, por qué no les tocó, por qué el mundo es así de cruel con ellos. Pero la realidad es más simple y más dura. No quisieron seguir, no quisieron tragarse el orgullo una vez más. No quisieron levantarse cuando el cuerpo ya no respondía. No quisieron exponerse al ridículo, al rechazo, a la humillación repetida. Prefirieron quedarse en la zona segura del ya intenté y no sirvió. Y ahí es donde se separa el camino. Porque el fracaso no discrimina. Te cae encima igual si eres rico o pobre, si tienes talento o no, si vienes de familia con contactos o si empiezas desde cero. Lo que diferencia a los que terminan arriba de los que se quedan abajo no es la cantidad de caídas, sino lo que hacen inmediatamente después de cada una. Los que llegan lejos no se quedan analizando cuánto dolió, no se quedan buscando culpables, no se quedan esperando que alguien les dé una mano para levantarse. Se levantan solos, se limpian la sangre con la manga y siguen. Cada caída te obliga a elegir. ¿Vas a usar este dolor para volverte más débil o para volverte intocable? Porque no hay opción neutral. O el fracaso te endurece o te ablanda hasta que no quede nada sólido dentro de ti. Y la mayoría se ablanda. Se ablanda tanto que después de 3 o 4 golpes ya no se atreven a salir al ring otra vez. Prefieren mirar desde afuera, criticar a los que siguen peleando, envidiar en silencio al que sí logró levantarse. Pero envidiar no construye nada, solo pudre más. Yo elegí endurecerme, no porque fuera más fuerte que los demás, porque entendí que si no lo hacía, iba a desaparecer. Iba a convertirme en uno más de los que se rinden y luego pasan la vida contando excusas. Y eso me daba más miedo que cualquier caída. Más miedo que las deudas, que la traición, que las noches sin dormir pensando que todo se acabó. Ese miedo a convertirme en nada me empujó a seguir exponiéndome aunque doliera el doble. El fracaso te desnuda. Te quita las máscaras que usabas para sentirte seguro. Te quita la idea de que con buena actitud todo se arregla. Y en ese estado de desnudez total, sin nada que te proteja, tienes que decidir qué vas a hacer con lo que queda de ti. Lo que queda es poco al principio, pero es suficiente si lo usas bien. Lo que queda es rabia cruda, dolor puro, impotencia convertida en fuego. Y ese fuego, si lo controlas, se convierte en la fuerza más peligrosa que existe. La disciplina que no negocia, la voluntad que no pide permiso. La mente que ya no se rompe porque ya se rompió tantas veces que aprendió a soldarse más fuerte cada vez. Por eso no te hablo de motivación de calendario. No te digo visualiza tu éxito ni sé positivo. Te digo la verdad que duele. Vas a tener que soportar mierda que nadie debería soportar. Vas a tener que caminar con el estómago vacío, con el orgullo hecho trizas, con el miedo metido en los huesos. Vas a tener que ignorar el cansancio hasta que se vuelva costumbre. Y vas a tener que hacerlo repetidamente, sin garantía de que al final valga la pena. Porque no hay garantía. Esa es la parte más oscura. Nadie te promete que si aguantas lo suficiente vas a ganar. Nadie te asegura que después de 100 caídas viene el triunfo. Lo único que hay es la certeza de que si te rindes antes, nunca vas a saber si estabas cerca. Y esa incertidumbre es la que mata a la mayoría. Prefieren la certeza de la derrota antes que el riesgo de seguir sin saber. Yo no quise esa certeza barata. Preferí el riesgo. Preferí seguir cayendo y levantándome aunque no viera la luz al final del túnel. Preferí endurecer la mente hasta el punto de que el fracaso dejara de ser algo que me destruía y se convirtiera en algo que me alimentaba. Cada golpe nuevo era solo más material para forjar. Cada herida era solo otra cicatriz que demostraba que seguí vivo. Dios no te va a dar lo grande si ve que te rompes con lo pequeño. No te va a dar autoridad si no has sido humillado hasta el fondo. No te va a dar estabilidad si no has vivido la inestabilidad hasta que te duela el alma. No te va a dar fuerza si no has sido débil hasta el punto de querer desaparecer. Todo eso es parte del precio. Y el precio no se negocia. Se paga completo o no se recibe nada. Por eso cuando sientas que te estás derrumbando otra vez, no busques consuelo afuera. Búscalo adentro. Búscalo en la decisión fría de levantarte aunque no tengas fuerzas. Búscalo en la rabia controlada que te hace decir, esto también lo voy a usar.
Búscalo en la mente que ya no pide explicaciones, solo sigue. He visto a muchos caer y no levantarse. He visto cómo se convierten en sombras de lo que pudieron ser. He visto cómo el fracaso los define en vez de que ellos definan al fracaso. Y no quiero eso para ti. No quiero que termine siendo uno más que se quedó a medio camino porque el precio le pareció demasiado alto. El precio es alto, es brutal, es constante, pero lo que recibes a cambio no tiene comparación. Recibes una mente que ya no se doblega. Recibes una voluntad que ya no depende del ánimo. Todo eso se forja en el fuego de las caídas que no te mataron. Y cada caída que sobrevives te deja más cerca de ella. Así que cuando la próxima que caigas, no mires al cielo pidiendo explicaciones. No busques culpables. No te quedes analizando por qué te tocó a ti. Levántate, limpia la sangre, endurece la mirada y sigue exponiéndote. Rómpete si hace falta, pero no te quedes ahí, porque cada vez que te levantes después de una caída, estás demostrando algo que nadie te puede quitar. Que no eres de los que se rinden, que no eres de los que se conforman con excusas. La vida no es justa y nunca lo será. Lo único justo es lo que tú decides hacer con lo que te toca. Y lo que te toca es caer. Muchas veces, decide qué vas a hacer con eso. Yo decidí usarlo todo. Cada golpe, cada lágrima, cada noche oscura, cada rechazo, cada momento en que pensé que no podía. Lo usé para construir una versión de mí que ya no se quiebra fácil. Y sigo usándolo porque las pruebas no terminan. Siempre vienen más. Pero ya no las temo. Las espero, las recibo, las transformo. Tú también puedes hacerlo. Pero solo si dejas de ver el fracaso como enemigo y empiezas a verlo como el maestro más cruel y efectivo que existe. No te quedes atrás. Levántate. Endurece tu mente. Exponte. Sigue. Porque del otro lado está lo que Dios guardó para el que no se rindió nunca. Y ese eres tú, si decides serlo. En este momento, me encuentro en la cima personalmente. He tenido que joderme para encontrar esta paz espiritual dentro de mí. Muchas cosas afectaban mi autoestima, pero tuve que endurecer mi mente para poder ser quien soy hoy en día. Tanto así, que ya me importa una mierda lo que los demás piensen u opinen de mí. Hoy les digo a todos que tienen que pagar el precio para lograr el éxito. Se tienen que joder para alcanzar la cima. Esto no es nada fácil. Es muy duro. La vida no es fácil. Hay que luchar todos los días con ese miedo que hay en tu cabeza. Hay que estar dispuesto a darlo todo siempre. No hay versión light de esto. No existe el camino donde te rompes solo un poquito y ya. O te destrozas de verdad o sigues siendo el mismo mediocre de siempre que se queja porque la vida no le dio oportunidad. Yo me destrocé. Me rompí el cuerpo, la cabeza, el orgullo, las ganas de seguir viviendo cómodo. Y lo hice repetidamente, sin parar, sin un solo día de hoy no. Eso es lo que separa a los que están arriba de los que se quedan abajo mirando con envidia. Cada mañana el cuerpo te va a decir que pares, que duermas 5 minutos más, que saltes el entrenamiento porque mañana lo haces doble. Mentira, ese mañana nunca llega. Yo me levantaba cuando todavía estaba oscuro, con los músculos agarrotados del día anterior, con la cabeza pesada de no haber dormido lo suficiente. Me ponía las zapatillas igual. Salía a correr aunque lloviera mierda. Levantaba peso aunque las articulaciones gritaran. Porque sabía que cada repetición que hacía mientras los demás dormían era una ventaja que nadie me podía quitar. Nadie. La comodidad es el enemigo número 1. La gente se enamora de su sofá, de su serie de Netflix. Yo maté esa parte de mí. La estrangulé con mis propias manos. Cada vez que sentía ganas de flojear, me acordaba de cómo me sentía cuando era un don nadie. Frustrado, pequeño, invisible. Ese recuerdo era gasolina. Me quemaba por dentro y me hacía moverme.
Duele el cuerpo cuando empujas más allá del límite. Duele la mente cuando te obligas a estudiar después de 12 horas de trabajo. Duele el ego cuando te rechazan, cuando te humillan, cuando te miran como si fueras un iluso. Duele el bolsillo cuando ahorras cada peso en vez de gastarlo en salidas. Duele todo, y duele todos los días. El que te dice que el éxito es divertido miente. Es una guerra constante contra tu propia debilidad. Yo no espero que sea fácil para ti. No lo fue para mí y no va a serlo para nadie que valga la pena. Pero sí te digo que vale cada puto segundo de sufrimiento. Porque al otro lado no hay solo dinero o reconocimiento. Hay respeto propio. Hay mirarte al espejo y saber que no te mentiste. Hay caminar por la calle sabiendo que nadie te regaló nada, que todo lo construiste a golpes. Eso no se compra, se gana rompiéndose el lomo. El miedo está ahí siempre, no desaparece nunca. Lo que cambia es cómo lo tratas. Antes me paralizaba, ahora lo uso. Cuando siento miedo a fallar, a perderlo todo, a quedar como un idiota, lo agarro y lo convierto en combustible. Le digo, perfecto, si voy a fallar que sea yendo a tope, no quedándome sentado. Y sigo. El miedo no se va, se domestica, se convierte en parte del motor. La envidia de los demás es la mejor señal de que vas por buen camino. Cuando empiezan a criticarte, a decir que estás obsesionado, que te crees mucho, que no disfrutas la vida, es porque ven que estás saliendo del pozo donde ellos siguen hundidos. No les hagas caso, nunca. Su opinión solo vale cuando están en el mismo nivel que tú o por encima. Mientras estén abajo, su palabra no pesa nada. Yo no tengo piedad conmigo mismo. Me exijo sin tregua. Si un día flojeo, me miro al espejo y me digo las verdades más duras que se me ocurran. No me consuelo, no me mimo, me confronto, porque sé que la autocompasión es el principio del fin. El día que empieces a justificarte, a decirte, está bien, hoy no pasa nada, ese día empiezas a caer. Y caer después de haber subido duele el triple. El éxito no llega en oleadas mágicas, llega en gotas, gotas de sudor, gotas de esfuerzo, gotas de sacrificio diario que parecen insignificantes pero que con el tiempo forman un océano. Una serie más en el gym, un capítulo más de estudio, uno más a la salida, un levantarse 5 minutos antes. Todo suma, todo cuenta. Y cuando miras atrás después de años, ves que esas gotas construyeron un imperio. No esperes motivación. La motivación es una puta mentirosa. Aparece y se va. La disciplina es la que queda cuando la motivación se fue a la mierda. Yo no espero sentirme inspirado para entrenar, para trabajar, para seguir. Simplemente lo hago porque es lo que toca. Punto. No hay negociación, solo ejecución. La gente que gana no es la más talentosa, es la que más se jode. Yo no nací con un don especial, nací con la misma capacidad que cualquiera. Lo que hice fue usarla hasta romperla y reconstruirla más fuerte, día tras día, sin parar, sin vacaciones eternas, sin ya merezco descansar. Descanso cuando estoy muerto. Mientras tanto, sigo. El cuerpo se adapta al dolor, la mente también. Lo que al principio te parecía imposible, después de meses se vuelve rutina. Lo que te mataba de cansancio se vuelve normal. Lo que te hacía llorar de frustración se vuelve solo un mal rato. Y así vas subiendo nivel tras nivel, hasta que un día miras atrás y el que eras antes te da asco. Ese es el momento en que sabes que pagaste lo suficiente para estar donde estás, pero no pares. El día que dejes de pagar el precio, todo empieza a desmoronarse. La cima no es un lugar donde te sientas a tomar sol. Es un lugar donde sigues luchando para no caer. Porque abajo hay miles esperando verte resbalar. Y yo no les voy a dar el gusto. Yo sigo madrugando, sigo entrenando hasta vomitar, sigo estudiando aunque ya tenga lo que quería, sigo diciendo que no a todo lo que me distrae, sigo siendo duro conmigo. Porque sé que la única forma de mantener lo que construí es seguir pagando más de lo que pagan los demás. Tú tienes la misma opción. Puedes seguir cómodo y seguir siendo promedio. O puedes decidir que ya fue suficiente de esa vida mediocre y empezar a romperte de verdad. Levántate, sal, entrena, trabaja, sin parar. No hay versión fácil, solo hay precio. Y cuanto más pagues, más alto llegas. Yo pagué caro.
muy caro. Y estoy aquí. Tú decides cuánto estás dispuesto a pagar. Sigue rompiéndote. Sigue jodiéndote. Sigue dándolo todo. Porque al final, cuando estés arriba, vas a mirar abajo y vas a entender que cada segundo de dolor valió la pena. Cada noche sin dormir. Cada rechazo. Cada lágrima. Cada músculo roto. Todo. Yo estoy en la cima porque no me rendí. Porque elegí el dolor sobre la comodidad. Porque elegí la disciplina sobre la diversión. Ahora te toca a ti. Decide. Y si decides pagar el precio, hazlo sin medias tintas. Hazlo a muerte. Porque no hay otra forma.